estar. Nosotros ya estamos grabando, ya está todo preparado por aquí. Amén. Pues terminamos la semana pasada con las cartas del Evangelio. Dimos las 10 lecciones. Yo hoy he dado con unos jóvenes de la iglesia la número 9, primera parte, que la dimos nosotros hace poquito. Y es la que voy a estar subiendo hoy, creo que es la que nos faltaba, por lo que bueno, en YouTube vamos a ir resubiendo las lecciones que hemos ido dando, que teníamos pendientes, y así estarán todas en YouTube. Tenéis la lista de reproducción, que es la mandé a Paula, ahí automáticamente se van subiendo las que yo o sea, se van colocando las que yo voy subiendo a YouTube, por lo que ahí estarán todas y las iremos colocando. Y vamos a hacer una nueva lista de reproducción con estas nuevos mensajes que vamos a ir dando a partir de ahora. También se lo enviaré a Paula para que tengáis el enlace y a través de ese enlace pues podéis acudir. Una cosa, y es que estos mensajes yo los he estado dando en la iglesia, los empecé a dar. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia pues vamos combinando dos tipos de mensajes. Vamos dando estos en la escuela de evangelio, que son estrategia de evangelismo regional, y nos vamos combinando con lecciones de teología que vamos estudiando con un libro. Y conforme vamos leyendo un capítulo en 2 semanas, pues luego tenemos una clase práctica o sea, práctica y aplicable para nuestra vida de lo que hemos leído, que sirve pues para que los obreros puedan ir colocando bien los aspectos de la teología, para que lo puedan ir entendiendo qué es la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios habla sobre Dios mismo en todos sus aspectos, cómo habla del ser humano, cómo habla de Cristo y luego una parte práctica. Así que esto quiere decir que en la iglesia vamos a ir más lentos, por lo que nosotros vamos a acabar digamos que adelantando lo que yo voy haciendo aquí, y por lo tanto, pues llegará un momento en el que, creo que vamos por la lección número 6, llegará un momento en el que esto irá por delante y nosotros en la iglesia os iremos siguiendo. Pero bueno, lo iré subiendo los dos, tanto cuanto lo de la iglesia como lo de aquí, en dos listas diferentes, para que, bueno, pues podamos tener un poco el sentido y el sabor que le damos en cada lado, pues nosotros podemos seguir con lo nuestro. Bueno, no sé si os he liado mucho con subidas, con vídeos y con listas. Lo iremos recordando y un poquito ordenando con el paso de las semanas. Lo que importa ahora es que comenzamos una nueva lista de mensajes y estos se llaman estrategia de evangelismo regional. Es un poco el corazón del obrero y aspectos que el obrero tiene que experimentar cuando estamos evangelizando nuestra región, el lugar donde nos encontramos, donde trabajamos o donde estudiamos para los permanentes que estudien, todo ese tipo de aspectos. Antes de nada y después de esa introducción, vamos a orar y vamos a comenzar ya por fin con estos nuevos mensajes. Padre, te queremos agradecer en este momento que nos des la gracia de primero ser tus hijos y siendo tus hijos a través de la obra de Cristo también somos hijos aceptados, reconciliados contigo porque el pecado ha sido vencido en la cruz. No hay más que temer por cuanto aceptando la obra de Cristo toda nuestra culpa ha sido cargada en ese lugar y Padre, queremos agradecerte que no solamente seamos hijos, sino que seamos hijos comisionados, hijos apóstoles, es decir, enviados al lugar donde nos encontramos para poder predicar tu evangelio. Oramos para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que nos guíe en este estudio y en estos mensajes a partir de este sábado. Y también oramos de una forma concreta y especial por la visita de los pastores Antonio y Juana Mari a Miami, a Florida, donde predicando el Evangelio y teniendo unidad con las obreras y discípulas que se están levantando allá en Miami puedan hacer la evangelización en ese lugar. Oramos por la salud de la pastora, oramos también por la vida y por la labor del pastor Jorge, oramos por esa iglesia, la cual está representada hoy en día aquí por varias de las hermanas, y oramos, Padre, por tu
obra en ese campo. Oramos todos juntos, unidos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estrategia de evangelismo regional. No vamos a hablar, es decir, no es no vamos a hablar del sistema de evangelismo, sino de aspectos prácticos de los obreros que tenemos que entender y tenemos que ver y experimentar donde estamos. Dejadme que chequee una cosa. Bien, seguimos. Estrategia de evangelismo regional, mensajes prácticos para los obreros de evangelismo en nuestro campo. Y esto es muy importante, porque tenemos que entender que el lugar donde nos encontramos, nuestra región o el área, es el lugar donde yo tengo que estar haciendo mi labor. En la semana pasada predicábamos en la iglesia esa frase, entre otras, las que Jesús decía, ¿no? Que la mies es mucha, es decir, la cosecha es muy grande, sin embargo, los obreros son pocos, somos pocos. Porque aunque sí que en Estados Unidos, por ejemplo, en Colombia también, otros países, hay una gran cantidad de cristianos, aunque en nuestras iglesias podamos llegar a ser muchos o pocos, pero seamos muchos, varios, realmente personas que tienen el corazón de evangelizar y de transmitir el mensaje del Evangelio, no somos tantos, ¿vale? Y esto no tiene que ver con capacidad o con sabiduría. De hecho, mañana voy a predicar sobre eso, sobre el apóstol Pablo, cuando él a los corintios les dice que él estuvo con ellos y no predicó de una forma muy capaz, muy sabia, es decir, no con esa elocuencia, sino que él predicó el mensaje del Evangelio a través de la obra y del poder del Espíritu Santo. Y eso es suficiente. Por lo tanto, nosotros como obreros tenemos que entender que lo somos primero por gracia, porque Dios nos ha iluminado, como dice 2 Corintios 4, nos ha iluminado con la luz del Evangelio de Cristo, de la misma forma que Dios iluminó al mundo en la creación cuando Él dijo que se hiciese la luz, y de la misma forma que Él ha puesto en nuestro corazón la carga por predicar el Evangelio. Así que nosotros tenemos que estar levantándonos de esta forma. Satanás se va a enfrentar, esto es una obviedad. Estamos viendo cómo circunstancias ocurren, problemas físicos, aquí y allá. Siempre el campo se remueve cuando se va a predicar o se va a hacer un evento especial o concreto. En otros momentos, hace años también, no sé si el pastor Antonio pues os querrá contar y os contará, por supuesto, lo que ocurrió con el campo en Ecuador, donde de pronto, donde se iba a ir a predicar un conjunto de iglesias, pues empezaron a ocurrir circunstancias, problemas, dificultades y la gente se asustó y prefirió echarse atrás. Curiosamente, y os hago un pequeño spoiler, un poquito así para que le preguntéis al pastor Antonio, que alguna de esas personas que estaban muy interesadas escuchando el mensaje todas las semanas es el papá del presidente del país. Por lo tanto, parecía que algo iba ahí, pero las circunstancias a veces hacen que la gente se eche para atrás y pierda la bendición de poder escuchar el mensaje del Evangelio. Por lo que estamos ante este primer mensaje. Mensaje número uno, ¿qué es lo que Dios observa? ¿Qué es lo que Dios observa? Porque Dios está observando, y esto lo sabemos, no solamente porque Dios es omnipresente, está en todos los lugares y es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿no? Y además es omnipotente, todo lo puede. Y Él pone su atención, como la explica la palabra de esa forma, pone su atención en aspectos concretos. Vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 7, del 54 al 60. Dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La muerte de Esteban. Para resumirlo todo. Esteban muere apedreado. La pregunta que nos podemos llegar a hacer, y no sería una mala pregunta, yo creo que todo el mundo alguna vez se ha hecho, y si no es esta, en este caso, estoy seguro que en otro caso sí, ¿por qué Dios permite que este diácono y evangelista y obrero muera apedreado por todos, ¿no? ¿Por qué Dios lo permite? Versículo 55. Él estaba predicando lo que Dios le había puesto en su corazón. Podéis ir al principio del relato. Y versículo 55, lleno del Espíritu Santo, dice que pone los ojos en cielo, ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Y lo dice. Es decir, no estaba en ese momento eh, apartado, Dios nos había escondido, no lo había quitado la mirada. De alguna forma Dios estaba permitiendo lo que estaba ocurriendo. Una respuesta muy obvia a esto es que gracias a la persecución y gracias a este breve momento de sufrimiento de Esteban, pero lleno de gracia, Dios permitió que el Evangelio pudiese recorrer todos los lugares. Es la famosa persecución del capítulo 8, finales del 7, principios del 8. Todos ya conocemos un poco los planes de Dios en esta circunstancia. Por lo que al final nos damos cuenta de que Dios pone sus ojos en personas como Esteban, que tienen la disposición de predicar el Evangelio, y Dios pone sus ojos en ese plan de la evangelización del mundo, aunque eso pueda llegar a costar mi vida o mi salud o mis emociones, donde mi corazón se pueda ver afectado. No quiero estar todo el rato haciendo referencias al mensaje de mañana, pero es que como lo estoy terminando de predicar, de preparar ahora, ya sabéis que yo, entre cuidar bebés y las extraescolares de los niños, pues no tengo tiempo para todo bien y tengo al final que llegar a última hora y terminarlo todo, pues estoy ahora escribiendo el mensaje y desarrollando entre ellos estas cosas, ¿no? Los problemas que tenía Pablo, problemas físicos, problemas espirituales, problemas también emocionales, como podemos ver. Y Dios pone todas las circunstancias ahí, a pesar de que me pueda costar lo que me pueda costar, porque hay un plan mayor, mucho más grande y más importante, y yo estoy feliz, personalmente, de formar parte de ese plan, aunque me pueda llegar a costar, aunque no pueda vivir una vida como otros viven, aunque tenga que, me da igual, estoy feliz de cumplir con el propósito y el plan de Dios, y yo entrego y sacrifico mi vida y lo que soy, quién soy y lo que tengo, para que ese plan se pueda cumplir. Y eso me hace feliz, aunque a la gente le parezca una locura. Pero ya sabéis lo que dice la palabra, que la predicación para unos es una respuesta, es la respuesta, y para otros es la locura, ¿no? Así que vemos que Dios pone sus ojos en concretas cosas. Vamos a verlo. En primer lugar, lo tenía ya todo desplegado, no lo voy a ir desplegando parte por parte. Primero Dios observa al obrero con quien está la mano de Dios. Es decir, Dios observa, pone su corazón y sus ojos en aquellos con quien Él está o a quien está provisionando, a quien está cuidando, a quien está enviando al campo. Por lo que en primer lugar vemos Hechos, capítulo 1, versículo 8 y también los primeros 13 versículos del capítulo 2, donde se levanta la obra en el aposento alto. ¿Qué es lo que estaba mirando el Señor? Estaba mirando a un pequeño grupo de personas, Hechos 1:14, que estaban reunidos, medio escondidos en una casa, en la parte de arriba de una casa pudiente seguramente, en ese lugar, conviviendo y esperando un poco esa promesa extraña que les había prometido Cristo antes de desaparecer. Claro, ellos ven que Cristo muere, luego resucita y ahora se vuelve a ir y nos promete el Espíritu Santo y tenemos que ser testigos de todo. Es decir, todo esto que ellos estaban intentando ordenar en sus mentes, pero que confiaban y se mantenían en esta promesa, orando juntos, pues es lo que Dios está observando. Dios
Observa a aquellos que no temen, sino que siguen unidos conforme su propósito, a pesar de lo que pueda ocurrir, porque vemos los dos puntos, entienden la misión de su vida. En primer lugar, y esperan las promesas de Dios. Y Dios pone sus ojos en estas personas. Por eso hay respuesta a partir del capítulo 1, ¿no? Durante el capítulo 2 y en adelante. Hay respuesta porque hay personas que entienden la misión de su vida y esperan las promesas de Dios. No tenemos que esperar, y esto es un asterisco, no tenemos que esperar la promesa del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu llegó, ¿vale? No tenemos que esperar más Pentecostés. Eso fue una vez y todos podemos experimentar la obra del Espíritu Santo en este momento. Pero ellos en concreto sí esperaban la promesa y cuando llega, continúan. En el segundo punto, Hechos capítulo 3 versículos 1 al 6, el cojo de nacimiento. Es decir, Dios pone sus ojos con esos obreros, primero que van a orar, es decir, van al lugar de la oración, toman su tiempo y su espacio para orar y para hacer culto, y para aquellos que lo dan todo. Recordemos las palabras, no tengo plata o oro para darte, si hubiesen tenido, lo hubiesen dado, pero al final lo que te puedo dar es el nombre de Jesucristo. De una forma u otra, entregan su vida por el Evangelio. Lo hicieron antes, en el capítulo 2, como vemos que compartían todo lo que tenían, estaban juntos, unidos. Capítulo 4 también Bernabé lo hace, se hacen referencias también paralelas en el capítulo 4 y 5. Y vemos como al final ellos daban lo que tenían. Daban su tiempo, daban su corazón, daban su economía, daban sus hogares, todo lo compartían para la evangelización del mundo. Hechos capítulo 4, 29 al 31. Pedro ante el Sanedrín. Dios puso sus ojos en Pedro, que primero fue valiente, cuando en otros momentos, no hace tanto tiempo, fue un cobarde. Pero entendiendo y enraizando y asimilando el mensaje de Cristo, la misión para su vida y todo esto, él acaba recibiendo valentía y ora con el corazón correcto. Es decir, personas que tienen la valentía y tienen la determinación correctas. Que eso también es un punto importante y es entender el proceso de Pedro de la misma forma que nosotros también tenemos que pasar por ese proceso. Que podemos a veces ser despistados, ser torpes en algunas cosas, pero conforme vayamos entendiendo y enraizando en el mensaje del Evangelio y en la misión de nuestra vida, acabaremos aferrándonos con la valentía y la determinación que lo hizo también Pedro y recibiendo las respuestas. Y Hechos capítulo 7, del 54 al 60. Esteban, que lo hemos leído, Dios mira al que predica el Evangelio y al que da la vida. Al que da la vida, en este caso, de una forma literal, es decir, él entregó su vida para predicar en ese momento y por otra forma, también nosotros entregamos nuestra vida a través de esos esfuerzos que también hemos dicho, el tiempo, la economía, nuestro hogar, lo que tenemos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el obrero, con quien está la mano de Dios, también está en los ojos de Dios. Y Dios observa constantemente a estas personas. De una forma resumida, Dios observa al que tiene y al que quiere compartir el Evangelio. Es una forma de resumir ese primer punto. Dios pone sus ojos hacia el que quiere, perdón, tiene y quiere compartir el Evangelio. Continuamos con la segunda parte de ese primer punto. Es un punto bastante largo, ya os aviso. Hechos capítulo 8, del 4 al 8. El Señor pone sus ojos hacia, por así decirlo, Felipe. Felipe entiende el mensaje de Cristo, entiende la obra de la iglesia, entiende la evangelización del mundo. Es decir, Felipe lo entiende todo y obra en consecuencia la comprensión del evangelio, que es lo parecido a lo que hemos hablado con Pedro, y por lo tanto, ¿qué es lo que consigue? Primero, hace lo que nadie más podía. Es decir, ni los líderes, ni los gobernadores, ni ningún iluminado pudo traer reconciliación con Samaria
Sin embargo, samaritanos y judíos unidos, festejando y gozándose, porque el mensaje del Evangelio estaba en medio. Y experimenta la respuesta de Dios en medio del problema. Un desastre, una persecución. Por otro lado, él vio una oportunidad para cumplir lo que Cristo les había mandado cumplir. Hechos capítulo 8, punto número 6, del 26 al 40. Felipe y el funcionario etíope. En segunda parte de Felipe, escucha y obedece la voz de Dios. No solamente en lo referente a Samaria, sino cuando de una forma muy concreta nos dice la palabra que Dios a través del Espíritu, y también habla de un ángel, habla con Felipe y le transmite dónde tiene que ir y a quién tiene que hablar. Es decir, escucha la voz de Dios, obedece la voz de Dios y por lo tanto abre las puertas del Evangelio, en ese caso, hacia este funcionario etíope para que el Evangelio llegase a su país. Punto 7. Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 10. La conversión de Pablo. Es decir, Pablo, en vez de endurecer su corazón y enemistarse más, de alguna forma se ve tan impactado por las circunstancias que transforma su vida completamente. Y es posiblemente la transformación más rápida que podemos llegar a experimentar cuando en ese mismo tiempo, en la misma ciudad, Pablo iba a perseguir y por ese hecho en concreto, Pablo pasa a predicar a favor de Cristo, es decir, de perseguir a predicar en un tiempo récord. Transforma su vida o deja transformar su vida por el Evangelio y entiende y halla ese sentido y finalidad para su existir. Es decir, en ese momento, Pablo, que logra unir al Mesías con Jesús y los une y los identifica, también ¿qué es lo que hace? Lo hace con su vida. Todo el tiempo que yo he estado estudiando y preparándome para ser un fariseo, todo el tiempo en el que yo he estado formándome, que por una parte he creado un celo judío que se convierte en persecución a los cristianos, ahora ese celo lo convierto en cristiano para convertir entre otros a los judíos. Es una locura, es una conversión de una cosa a otra, de un ser a otro, de una identidad a otra, de una motivación a otra motivación. Y Pablo lo hace, halla el sentido y la finalidad de su vida. Yo tengo que ser, como le dijo el Señor, tiene que ser un testigo para el pueblo de Dios, pero también enviado para los gentiles. 8. Hechos, capítulo 10, versículo 34, es Pedro y Cornelio. Pedro, ¿cómo es posible que Pedro haya llegado a entrar en casa de Cornelio? Es que, recordad esto, no es únicamente un judío entrando en casa de un gentil, es que el gentil era un romano, es que era un soldado, es que era centurión, o sea, tenía a su cargo, a su cargo unos 100 soldados. Es decir, era algo impensable y es que Pedro mismo lo llega a decir en el capítulo 10 que para un judío, creo que Reina Valera dice abominación, es abominación estar aquí con vosotros. Fijaos la introducción de Pedro más buena. Pero Pedro, primero, es el que halla el mensaje en oración. Escucha el mensaje en oración. Y después rompe los límites que tiene en su cabeza, en su tradición, por lo que es necesario o lo que es imprescindible. Rompe los límites. Dios le dice muy claramente, Pedro, tienes que ir a casa de este hombre. Y como lo dice Dios, lo hace, porque si es de otra forma, Pedro no va. Ya sabéis los problemas que ha tenido Pedro y en las cartas de los Gálatas, Pablo le tira de las orejas a Pedro por su comportamiento entre judíos y digamos que su diferencia de comportamiento entre los judíos y también entre los gentiles. Así que Pedro era ese cabezón, pero que rompe los límites porque era algo necesario para la evangelización del mundo.
Y esta ya es la última, ¿verdad? No, ahí va una más, no acordaba. Muchos puntos, porque es importante ver todo este capítulo, casi, todo este el libro por completo. Hechos capítulo 11 del 19 al 30. Estamos haciendo un repaso de casi todo Hechos. Formación de la iglesia primitiva, es decir, el que o los que entienden las misiones, es decir, aquellos, como dice capítulo 11, que cuando salían de Jerusalén, aquí iban haciendo, predicando, unos más cabezones solo a los judíos y otros predicaban a cualquier persona. Y entienden el campo, que son sobre todo estas personas segundas. Entienden a los judíos, también entienden que hay griegos, entienden el lugar donde están y cómo tienen que ir predicando el Evangelio. Punto número 10. Hechos 13. Pablo, Bernabé y los gentiles. El cumplimiento de la promesa. Estamos yendo a sus campos, se están levantando las iglesias, la obra se está realizando y los frutos se empiezan a recoger. Es verdad, el mensaje del Evangelio es para todos y las palabras de Cristo se están cumpliendo. Jerusalén, Judea, Samaria y estamos yendo hasta el último de la tierra. Hechos 14. Pablo en Listra. Listra, Pablo casi pierde su vida en esa ciudad. Casi la pierde. Por eso dice el primer punto, el que no teme perder su vida por causa de la predicación del Evangelio. Y en segundo lugar, el que recibe la fuerza que viene de lo espiritual para levantarse otra vez y continuar con la predicación del Evangelio. Así, quiero ver yo a mi madre la semana que viene, con la fuerza espiritual para sobreponerse a las dificultades físicas. 12. Hechos 16. Lidia, como podemos haber puesto, por ejemplo, el ejemplo del carcelero, pero bueno, Lidia es un gran ejemplo. Pablo, ¿qué hace? Va al campo, abre los ojos, es guiado por el Espíritu, va a hablar con las mujeres, las predica el mensaje de Jesucristo, y Lidia, que ya conocía a Dios, es decir, de una forma judía, ahora entiende quién es el Mesías. Y entonces Pablo encuentra a la discípula en el campo y se levanta con su familia y su hogar, como una casa de misión. Volvemos al, al punto. Dios observa a el que tiene el Evangelio y lo quiere compartir, y por otro lado, Dios observa a los que están preparados para escuchar el mensaje de Cristo. Ahora sí es la última diapositiva. 13, Hechos 16, del 13 al 16 al 18. La muchacha endemoniada. ¿Qué hace Pablo? Usa el poder del Espíritu que Dios le da. Poder espiritual, sanidad espiritual y libera y sana en el nombre de Cristo. Esto es lo que Dios observa en el campo. Mujeres, en este caso, personas, una muchacha endemoniada, y otra persona que tiene el poder espiritual y el nombre de Cristo para predicar y solucionar el problema. Hechos 17, del 1 al 9, Jasón en Tesalónica. Entendiendo la dificultad y la oscuridad del campo, sale a defender a los evangelistas. Y Jasón en Tesalónica les defiende, paga él una parte del precio del problema, pero ¿qué es lo que consigue? Defiende y asegura a los evangelistas. Dios pone ahí sus ojos y a Jasón no le pasó nada. Hechos 18 del 1 al 4. Pablo con Priscila y Aquila. ¿Qué es lo que hace Pablo? Anda, Aquila y Priscila están entendiendo el Evangelio. Judíos salen perseguidos de Roma, estamos aquí en Corinto. ¿Y qué hacen? Anda, mira, qué casualidad. Hacen tiendas. Yo también, vamos a trabajar juntos, os voy a ayudar, voy a estar con vosotros. Y es lo que él hacía con ellos, unidos, como era normal, entre artesanos, se reunían en gremios, no competían entre sí tanto, sino que había más unidad, se unía a ellos, estaban juntos, hacían las tiendas, sobre todo eran buenos peleteros, trabajaban muy bien la piel, algo que un poco, los que tienen
un nivel medio alto, a partir de ahí pues no entendían, o sea, no valoraban porque trabajar con las manos, ¿no? Como que, qué vulgar. Y uno de los problemas que Pablo tuvo en Corinto. Pero Pablo entiende la unidad. Ah, pues me uno con Aquila y Priscila, vamos a ser uno para la evangelización del mundo. Luego después Pablo se los lleva a Éfeso, está un poquito de tiempo y le dicen, ay Pablo, quédate aquí con nosotros en Éfeso. Pablo no puede, tiene que volver a Jerusalén, pero deja a Aquila y Priscila en Éfeso para que siguiesen predicando el Evangelio y luego Pablo volvería a ellos una vez más. La unidad dentro del Evangelio, unidad dentro de la predicación, unidad como obreros, como discípulos, como un mismo equipo de evangelismo. Un equipo con el que poder trabajar y ser uno. Esto es muy importante. Y el último, que es Hechos 19, del 8 al 21, Pablo en Éfeso no abandona el campo, es decir, continúa con ellos más adelante, encuentra a discípulos, se levanta esa iglesia que tiene que levantarse y recibe la guía y ve la evangelización de Roma. Él desde ahí va, pone su corazón, tengo que ir a Roma, pero ¿qué ocurre? Tengo que pasar antes por Jerusalén. Va yendo a Jerusalén, le dice, no, no vayas. Una persona que había recibido una profecía del Señor, un mensaje, vas a encontrarte con un problema. Y el problema y el caso es que el mensaje de Dios unos lo interpretaban como para cuidar a Pablo y Pablo lo entendió como una preparación, ¿no? Como diciendo, bueno, si el Señor quiere, yo he recibido el mensaje, entiendo que tengo que ir a Roma, así que ese será parte del plan de Dios. Y efectivamente fue la forma o el medio por el cual Pablo iba a llegar a Roma, iba a tener una casa tutelada en la cual iba a estar predicando el Evangelio sin impedimento, como dice el final del libro de Hechos. Así que vemos, después de todos estos 16 puntos, que seguro que hubiéramos podido sacar más, pero creo que son representativos del obrero que está siendo observado por Dios. Y como lo hemos dicho en este primer punto, está con quien está la mano de Dios. Es decir, Dios no solamente observa, no es solamente un espectador, sino que es un protagonista, es el gran protagonista. Es decir, Dios finalmente es el que, poniendo su mano en el campo con nosotros, es el que obra. Una de las formas de explicar el libro de Hechos es la labor y la obra del Espíritu Santo, porque aquí nadie hace nada si no es por la obra del Espíritu de Dios, así que esto nos anime y entendamos y comprendamos qué tipo de obrero Dios busca en nosotros. Tenemos muchos ejemplos a través de personas y circunstancias, por lo que ya vemos un poco cuál es el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Y en segundo lugar, vemos este segundo punto, no va a ser tan largo, tranquilos, donde dice aquellos obreros unidos que Dios levanta. Es un punto importante, al igual que hemos hablado sobre Pablo, Aquila y Priscila, pues vemos que es importante la unidad de los obreros. Y los que estáis unidos en el campo, tenéis que entender la importancia de la unidad. Hechos capítulo 2, del 9 al 13, estamos entendiendo que juntos y unidos salieron a predicar el Evangelio y alcanzaron 15 naciones diferentes. 15 naciones diferentes. La unión de la iglesia, la unión del aposento alto, lleva a conquistar o alcanzar al menos 15 naciones, por así decirlo, diferentes. Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Es ese funcionario de Etiopía. Y esa unión, que es muy pequeña y es fugaz, pero según ciertas historias y tradiciones, el Evangelio llegó a Etiopía por causa de esa persona. Por causa de esa persona. Es una unión extraña y diferente, ¿verdad? Como es la de Pablo y Cornelio. Perdón, Pedro y Cornelio. ¿Cómo puede ser esta unidad si son personas diferentes? Si son tradiciones diferentes, si no se podrían mezclar en cuanto a su cultura. Porque para uno el otro es una abominación, pero para el otro el uno es un perro, es un ser despreciable, es un judío.
Yo soy el centurión de toda la gran Roma y este es un judío, es decir, es una persona que vive en Judea, es que es un judío, no tiene ningún tipo de valor, pero fijaos cómo Dios une a estas personas y uniendo a estas personas hay una iglesia en la casa de Cornelio para predicar el Evangelio a otros centuriones, a otros administradores, comerciantes. Imaginad lo que pudo salir de ese tipo de reuniones. Hechos 13 en 1 al 12, con el gobernador o el procónsul de Chipre, Paulo Sergio, de pronto se encuentra ahí Bernabé con Pablo, quieren predicar el Evangelio y unidos los dos en ese mismo tiempo, son capaces de solventar el problema del asesor, les predica el Evangelio y él puede llegar a entender que Jesús es el Cristo, ¿no? Obreros unidos que Dios levanta, encuentros, también podríamos decir así, encuentros para la evangelización del mundo, que Dios nos dé en nuestro campo estos encuentros y esta unión de obreros para hacer esa evangelización que tiene que alcanzar hasta el último de la tierra. Y con eso terminamos. Es Hechos capítulo 16 del 14 al 15. El encuentro de Pablo con Lidia. Como lo hemos visto antes, resumimos. Lidia, empresaria y comerciante. Lidia, capaz de ayudar y aportar para la evangelización del mundo. Lidia, que tenía ese hogar, seguramente, un buen hogar, que lo dispuso como casa de misión para hacer la evangelización del mundo. Hechos 16:31. El hombre del el carcelero y su familia. Otra vez, un encuentro aún más complejo, porque era a través de la liberación por milagro de Dios, donde él estaba que se iba a morir, porque ¿qué van a hacer conmigo y mi familia? Prefiero morirme. Y al final, ¿qué ocurre? Pues Pablo le ve y le dice, mira, no te preocupes. Si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a encontrar una respuesta tú y tu hogar. Uniones, encuentros que Dios hace. Hechos 17, del 1 al 9. Ese Jasón, pariente, hospedador y defensor. Que Dios ponga a nuestro alrededor personas así. Y que nosotros seamos para los demás personas así. Hechos 18 de 1 al 4. Priscila y Aquila, colaboradores para la evangelización del mundo. Hacer equipo, unidos. Incluso, como también lo vemos, y cuando ya hablemos de sistema para establecer en el campo, que podamos levantar a personas que tienen los mismos trabajos y profesiones para hacer unidad y estar predicando en esos ámbitos. Ámbitos de la educación, ámbitos de la sanidad, empresarios, lo que sea, da igual. Unidos por profesiones y por emprendimientos y unidos pueden hacer la evangelización en sus sectores y levantar también y apoyar a los remanentes que anden por ese mismo camino. Pero bueno, eso es otra historia. Lo importante ahora es que vemos cómo Dios pone sus ojos en los obreros que Dios levanta, en la unión y el encuentro de las personas que Dios hace unir. Por lo tanto, miremos a nuestro alrededor y démonos cuenta de que las personas que están a nuestro alrededor no son figurantes de una película, no son actores secundarios, sino que las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor es por algo. Y aquellos con los que yo puedo compartir el Evangelio, es decir, con los que tengo el Evangelio en común, hermanos en Cristo, yo tengo que ser unión con ellos, familia, como hemos visto, y buscar de los demás que hay a mi alrededor quiénes son los encuentros que Dios me hace y me hará tener para la evangelización del mundo. Que encontremos a nuestra Lidia, ese encuentro, entre comillas, fortuito, pero que levanta una discípula para la evangelización del mundo y una compañera para llegar hasta el último de la tierra. De la misma forma que hemos hablado de Priscila y Aquila, podríamos terminar en ese capítulo 16 de Romanos, cuando les llama colaboradores, sí, y también les recuerda cómo pusieron su casa o dispusieron su casa para levantar iglesia,
posiblemente un momento que hayan podido volver después de ese tiempo de persecución a Roma, dispusieron su hogar para la iglesia, hacer iglesia, y cómo llegaron a también guardar, proteger y defender y disponer su vida para defender la de Pablo. Padre, gracias por este encuentro de hoy, este encuentro con estas personas, con aquellos que nos han podido conectar hoy, con aquellos que también han estado tiempo con nosotros y, por supuesto, con los que llegarán, porque es el tiempo y el encuentro de unidad dentro del Evangelio para la evangelización del mundo. Gracias, Padre, te queremos dar porque esos encuentros y esta unidad está en aquello que tú buscas, donde tú pones tus ojos. Padre, sabemos que nos observas, que estás con nosotros y que tienes un interés en especial en que nosotros podamos, como aquellos que queremos predicar el Evangelio, encontrar a aquellos que están esperando encontrarlo. Padre, que de la misma forma que nosotros tenemos el Evangelio y queremos predicarlo, que podamos encontrarnos con aquellos que también lo quieren predicar y así tener esta unidad que hace la evangelización del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.